Bien, continuando, vamos ahora a estudiar el flujo de un fluido que se conoce como flujo tipo Couette, y este flujo corresponde al flujo entre dos placas largas paralelas, las cuales vamos a considerar como infinitas. Y estas placas largas van a ser infinitas en la dirección X. Y en la dirección que correspondería a Z, que es hacia el papel. Bien, estas placas vamos a considerar de que estamos estudiando, y ya que son infinitas, vamos a estar estudiando lejos de la entrada, por lo que ya no nos vamos a preocupar de si el flujo se encuentra completamente desarrollado, el perfil de velocidad, y simplemente vamos a considerar de que sí lo está. Bien, vamos a establecer de que la altura de este canal, compuesto por estas placas, va a ser 2H, por lo que en el punto el punto inferior, vamos a tener que I es igual a menos H, y en el punto superior I es igual a H, positivo por supuesto. Y en el centro, es decir, la distancia media que existe, la mitad de la distancia que existiría entre estas dos placas, vamos a tener que I es igual a 0. Vamos a alejar un poco para I es igual a 0. Además, vamos a tener de que una de estas placas, que en este caso vamos a definir como la superior, se va a encontrar moviendo con una velocidad U. Esta es una velocidad en la dirección X y no hay velocidad en la dirección Y. Bien, entonces lo que nos interesa es, por supuesto, describir este flujo, y en particular, y lo primero que vamos a buscar es describir el perfil de velocidad. Entonces vamos a listar nuestras suposiciones. La primera es que las placas son muy largas y muy anchas. Y anchas, vamos a ponerle X, anchas en Z. Excelente. Z. De esta forma, el flujo es aproximadamente bidimensional. Bien. Además, vamos a considerar nuestro fluido como incompresible. Es un flujo permanente o en estado estacionario. La velocidad en X va a ser distinta a 0, es decir, la velocidad en la dirección que vendría a ser hacia la derecha. Y esto claramente va a ser un resultado de que existe una velocidad U en esa dirección. Pero vamos a tener de que
la velocidad en I y la velocidad en Z van a ser iguales a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que solo vamos a tener líneas de corriente que se mueven así, en dirección a la derecha y son paralelas entre ellas. No sé qué le pasó a mi computador, de repente dejó de funcionar bien. Bien, además vamos a considerar de que no existe... ¿Sí? Lo siento, el tercer punto, flujo Permanente o en estado estacionario. ok. No existe gradiente de presión. Y aquí vamos... Gradiente de presión. Y aquí vamos a recordar de que cuando existiera un gradiente de presión tendríamos que la presión en, por ejemplo, la izquierda va a ser mayor que la derecha. Y esta diferencia que existiría de presión va a ser la que impulse al fluido. En este caso vamos a considerar de que no existe, pero vamos a ver después otros casos en los que sí la vamos a considerar. Y esto es simplemente para considerar este caso particular. Bien. Además, vamos a considerar de que el efecto de la gravedad es despreciable. Y este caso podría ser, por ejemplo, si el caso más simple, si tenemos un fluido que es perpendicular a la dirección del campo gravitatorio. Y además, como última suposición, vamos a considerar flujo laminar. Y aquí voy a hacer un pequeño hincapié de que todos los casos que vamos a ver hoy día van a ser para flujo laminar, ya que vamos a lograr relacionar el esfuerzo viscoso con el gradiente de la velocidad. Bien, lo primero que vamos a hacer para resolver esto va a ser utilizar nuestra ecuación de continuidad. Y como ya habíamos establecido, tenemos que es nuestro flujo incompresible y en estado estacionario. Bien, ahora recordando nuestro capítulo anterior, esta ecuación nos indica que la variación de la velocidad, bueno, la suma de las variaciones de las velocidades en cada dirección con respecto a su dirección correspondiente va a ser igual a 0. Bien, ahora aquí recordemos de que establecimos que la velocidad en I va a ser igual a 0, lo mismo la velocidad en Z, por lo que vamos a tener que la variación de la velocidad en X con respecto a la dirección X es igual a 0. ¿Qué nos indica esto? Bueno, nos indica de que la velocidad en X va a ser una función solo de la posición en Y. ¿Por qué no de Z? Porque vamos a considerar de que nuestro flujo no va a variar en esta dirección de ninguna forma, ya que es un sistema infinito o muy, muy grande en esta dirección y no habría fuentes para que pudieran generar una variación en esta dirección. Bien, además, esta
suposición corresponde a la suposición de que el flujo está completamente desarrollado. Que, como habíamos visto recién, establece que si ya estamos en una región donde el flujo está completamente desarrollado, el perfil de velocidad no va a variar con la dirección de flujo. Bien, continuamos y volvemos a nuestra ecuación de Navier-Stokes. Pero vamos a solo considerar el componente X, ya que establecimos de que la velocidad no va a variar en Z, no existe gradiente de presión, no existe efecto de la gravedad y también la velocidad en I es igual a 0. Entonces, las otros componentes vamos a llegar a un resultado de que simplemente 0 es igual a 0 y no nos va a entregar mayor información. Bien, entonces recordemos que la ecuación de Navier-Stokes para flujo incompresible con propiedades constantes, y en este caso vamos a considerar, eso sí, de que es bidimensional. No nos vamos a involucrar con la dirección Z, simplemente por simplicidad y evitar considerar todos estos términos. Esta ecuación nos dice que X. Aquí claramente voy a tener que hacer algo si me va a seguir fallando esto. Un segundo. Bien. Vamos a revisar todos nuestros términos y ya vamos a ir simplificando. El primero es que a partir de la ecuación de continuidad ya sabíamos que la velocidad en X no varía con la dirección X. Además, habíamos establecido que la velocidad en Y es igual a 0. No existe un gradiente de presión. La gravedad no toma ningún rol o es despreciable. Y también nuevamente tenemos que la velocidad en X no varía con X. De esta forma vamos a llegar a la siguiente expresión, donde solo nos quedaríamos con este término de la derecha. Bien, aquí tenemos, me gustaría que notaran, de que tenemos la derivada total, ya que Bx solo es una función de y. Entonces ya no es la derivada parcial. Esta es la expresión a la que llegamos de la ecuación de Navier-Stokes y la cual podemos integrar dos veces.
Y al integrar vamos a llegar a esta expresión. C1 más C2. Donde C1 y C2 son constantes de integración. Bien, las constantes de integración se van a calcular considerando las condiciones de borde. Un segundo, que esto no... Y estas condiciones de borde van a corresponder a la condición de no deslizamiento en ambas placas. Entonces, para la placa superior, tenemos que, vamos a dejar esto abajo, que creo que ya descubrí el problema que tenía aquí. Tenemos que la velocidad del fluido en contacto con esta placa va a ser igual a la velocidad de la placa. Entonces, Vx es igual a U. Y de la integración que acabamos de realizar, tenemos que esto es C1 por H, que corresponde ahí, más C2. Ahora, en I es igual a menos H, es decir, la placa inferior, la velocidad va a ser igual a la velocidad de la placa, y como esta placa se encuentra fija, va a ser igual a 0. De esta forma, C1 por menos H más C2. Y va a ser todo eso igual a 0. Finalmente, tenemos que C1 va a ser igual a la velocidad de la placa superior, partido por 2H, y aquí recordemos que H es la mitad de la distancia que existiría entre estas dos placas, y C2 es igual a U partido por 2. De esta forma, llegamos a esta expresión que nos da la velocidad o el perfil de velocidad de nuestro fluido. Y esto va a ser para I menor o igual a menos H y EI menor, pero mayor o igual a menos H e I menor o igual a H, que nos indica que solo va a ser válida, por supuesto, para el fluido que se encuentra entre nuestras dos placas. Bien, ¿qué nos quiere decir este resultado? Si copiamos nuestro, no lo voy a hacer de nuevo mejor. Si armamos nuestro canal, podemos demostrar de que este perfil de velocidad es plano. Perdón, es lineal. Entonces, si graficamos nuestro perfil de velocidad para un punto cualquiera, tenemos de que este va a aumentar linealmente desde 0 hasta U a medida de que nosotros vamos subiendo desde la placa inferior a la placa superior. Y aquí recordemos que, perdón, esto es menos h, no. No, la velocidad es 0 y es menos h y es igual a h.
Este sería entonces el resultado que nos indica cómo se distribuye la velocidad de un fluido cuando éste se encuentra entre dos placas paralelas y una de ellas se encuentra en movimiento. Bien, otro ejercicio interesante que mejor se los voy a dejar de tarea. Les voy a dejar la tarea, después se la envío, donde van a repetir esto mismo, pero vamos a considerar de que las placas, una se mueve con una velocidad hacia allá y la otra se mueve con una velocidad hacia allá. La integración es básicamente la misma, pero ya se los voy a enviar. Bien, la distribución del esfuerzo de corte, en este caso, va a estar dada por la ecuación de viscosidad de Newton. Entonces tenemos que tau i x es igual a mu por d a d i de bx. Y como ya calculamos bx, esto es igual a mu por d a d i u partido por 2h. Y aquí recordemos que h es una constante, u partido por 2. Y esto va a ser igual a mu por u partido por 2h. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el esfuerzo de corte es constante en todo punto de nuestro canal. Por supuesto, considerando la variación en la dirección y. Bien, vamos ahora a extender de nuevo este estudio o este procedimiento, pero vamos a estudiar un tipo de flujo que se denomina como flujo tipo Poiseuille. Bien, en este tipo de flujo y en este sistema lo vamos a describir nuevamente, tenemos I es igual a 0, I es igual a menos H, I es igual a H. Vamos a tener de que ambas placas tienen velocidades iguales a 0, es decir, las placas no se están moviendo, ninguna. Nuevamente vamos a copiar aquí las suposiciones que hicimos en el caso anterior, ya que son en su mayoría las mismas. Tengo aquí, vamos a pegar. Nuevamente tenemos que las placas son muy largas y muy anchas, por lo que el flujo es aproximadamente bidimensional. Tenemos un fluido incompresible, flujo en estado estacionario. La velocidad en X no es igual a 0, pero sí la velocidad en Y y en Z son iguales a 0. Ahora, en este caso, sí va a existir un gradiente de presión, que va a ser lo que está impulsando nuestro flujo. Tenemos que el efecto de la gravedad es despreciable. Y tenemos nuevamente flujo laminar. Entonces vamos a iniciar con esta derivación o integración. Igual que en el caso anterior, vamos a llegar al siguiente resultado a partir de la ecuación de continuidad, que la velocidad en... La velocidad en X solo es una función de la
posición en I. Y volviendo sobre la ecuación de Navier-Stokes, la vamos a copiar del caso anterior para no perder más tiempo. Vamos a llegar a lo siguiente. Bien. Ahora, en este caso, en contraste al caso anterior, tenemos de que sí existe un gradiente de presión, por lo que el término correspondiente a la presión no es nulo. De esta forma vamos a llegar a esta expresión de que este término y este término van a ser los únicos involucrados. Entonces tenemos que mu al cuadrado, aquí recordemos que es la derivada total, ya que bx solo es una función de y, va a ser igual a dp por dx. Bien, la ecuación de Navier-Stokes en I y en Z, vamos a llegar a que la variación de la presión en estas direcciones va a ser igual a 0. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando integremos vamos a poder considerar la presión como una constante que no varía con I. Entonces, como esta presión no varía ni en X ni en Y, dp a la presión solo va a ser una función de la posición en X. Bien, de esta forma vamos a llegar a la misma expresión anterior, solo que la derivada ya de la presión va a ser total. Además, ya que estas dos variables son, estas dos variables que corresponden a la velocidad y a la presión son solo dependientes cada una de X e Y correspondientemente. Y en base a la teoría de separación de variables, utilizada para resolver ecuaciones diferenciales, tenemos de que estos términos van a ser constantes y menores a 0. Bien, ¿y por qué son menores a 0? Porque tenemos de que para que, por supuesto, un punto de vista físico, para que ocurra un movimiento en la dirección X, la presión que se encuentra a la izquierda va a tener que ser mayor que la presión que se encuentra a la derecha. Es decir, la presión va a ir disminuyendo a medida de que vamos avanzando dentro de nuestro canal o tubería. Bien. La solución de esta expresión al integrar es la siguiente. De aquí recordemos de que el término de P a dx se puede integrar ya que es independiente de y. Y pudimos dejarlo simplemente con esta forma. Bien, las constantes de integración nuevamente se calculan con las condiciones de contorno.
Y aquí tenemos que nuevamente vamos a utilizar la condición de no deslizamiento, la cual nos indicaba de que la velocidad de nuestro fluido en contacto con la pared es igual a la velocidad de la pared. Entonces, en I es igual a menos H, la velocidad en X va a ser igual a 0, ya que las placas están fijas. Esto no lo hice al revés. Es igual a menos H. Y en I es igual a H. Vamos a tener nuevamente que la velocidad del fluido es igual a la velocidad de la pared, la cual es 0. De esta forma, y resolviendo al reemplazar, tenemos que la velocidad en X va a ser igual a menos la variación de la presión con respecto a X, H cuadrado, 2 mu, 1 menos I cuadrado partido por H al cuadrado. Bien, aquí me gustaría volver a mencionarles que este término tiene que ser menor a 0, ya que la presión va disminuyendo. Entonces, nuestra velocidad siempre va a tomar valores positivos, por supuesto, si estamos considerando que el flujo se mueve en la dirección positiva X. De igual forma, este término va a tomar valores mayores a 0, mayores o iguales a 0, por lo que siempre dar el signo o la dirección de nuestra velocidad. Bien, el perfil de velocidad, vamos a hacer un pequeño esquema nuevamente. Va a estar dado entonces por esta expresión. Y ahora en este caso ya no es un perfil lineal, sino que es un perfil parabólico. Y este es un perfil típico de los flujos tipo Poiseuille. Bien. Este ejemplo, y lo vamos a extender después a tubería, es típico del flujo en conductos, donde claramente vamos a lograr de que nuestro fluido se mueva debido a una gradiente de presión. Y este gradiente de presión, por ejemplo, se pudiera generar si impulsamos nuestro fluido al inicio de nuestra tubería. Y por supuesto va a ir disminuyendo la presión debido a las pérdidas involucradas. Además, la velocidad máxima que alcanza nuestro fluido se va a encontrar en el centro del canal, y esta velocidad máxima, por lo tanto, va a quedar dada por la siguiente expresión. Es Bx para I es igual a 0, que corresponde al centro de nuestro canal, y esto es igual a menos dp de x h al cuadrado partido por 2 mu. Bien, de esta forma también podemos expresar nuestra velocidad como una velocidad máxima que ya definimos recientemente por 1 menos i al cuadrado por h al cuadrado. Y esto simplemente se obtiene al reemplazar esta expresión en la expresión que nos indica el perfil de velocidad.
todavía falta un poquito. Ya para ir terminando con esta clase, vamos a hablar sobre la distribución de los esfuerzos de corte. Y para determinarla nuevamente vamos a considerar la ley de viscosidad de Newton. Vamos a diferenciar debido a, nuestro resultado que acabamos de obtener. Tenemos que esto es la derivada de la velocidad máxima por 1 menos i al cuadrado por h al cuadrado. Y esta diferencial es igual a Vmax, mu por Vmax, por menos 2i partido por h al cuadrado. De esta forma tenemos que tau ix es igual a menos dp de x h al cuadrado por 2 menos 2i h al cuadrado. Y finalmente tau ix va a ser igual a dp partido por dx por i. Bien, ¿qué nos dice esta expresión? Primero, de que la velocidad, el esfuerzo de corte más grande va a estar dado en la pared. Y aquí recordemos de que nuestro I va a aumentar desde el centro hacia la pared o va a disminuir dependiendo de la dirección que tenga este I. Y el esfuerzo de corte va a ser igual a 0 en el centro de nuestro canal, cuando tenemos que I es igual a 0. Entonces, tau ix en la pared va a ser igual a dp a dx por h. Bueno, eso por supuesto dependiendo de qué pared. Vamos a ponerle más o menos, porque recordemos que I va a disminuir cuando estamos hablando de la pared inferior. Finalmente, podemos calcular la velocidad promedio que existiría en nuestro perfil de velocidad como la integración de la velocidad en el área partido por el área. Esto es 1 partido por 2h por w, y aquí vamos a considerar brevemente que w corresponde al ancho de la pared en la dirección z, y vamos a ver de que no necesitamos conocerlo. Entonces este corresponde a la velocidad en x, Vmax menos i al cuadrado por h al cuadrado, y la diferencial de área la vamos a dejar como w por d. Y por supuesto esta integral va a ser entre menos h y h, que corresponde a toda nuestra altura de nuestro canal. Bien, esta integración va a llegar al siguiente resultado, que lo vamos a saltar todos los pasos. La velocidad promedio, disculpa, va a ser igual a 2 velocidad máxima por 1 menos 1/3, y si reemplazamos nuestra
expresión de la velocidad máxima, esto es igual a 1/3 de menos dp a dx por h al cuadrado partido por mu. Bien, por supuesto, esto lo que nos indica a simple vista es que la velocidad promedio, y de manera obvia, va a ser siempre menor que la velocidad máxima. Bien, finalmente podríamos estimar un flujo volumétrico, pero en este caso no va a ser de importancia, ya que dijimos que nuestro canal es infinito en la dirección W, pero para otros ejemplos podríamos considerar como Q es igual a la velocidad promedio por el área. De esta forma, y en este caso en particular, tendríamos que esto es igual a 1/3 h al cuadrado partido por mu por nuestra área o nuestra longitud en z y la longitud en y, 2h. Bien, ¿dónde pudiera llegar a tener una utilidad esto? Si tenemos un canal lo suficientemente ancho, perdón, para que si bien existiera una frontera ya en la dirección z, pudiéramos aproximar este resultado a el caso de un flujo bidimensional. Bien, con esto vamos a dar por finalizada la clase. Antes, eso sí, en los pocos minutos que quedan, me gustaría preguntar si existe alguna duda. ¿No? Bien, entonces vamos a dejar de grabar y nos